Espíritu Santo. Y estar por igual velando, orando, es una cosa que funciona a nuestro favor, en guardia en todo momento, de estar alertas porque el enemigo está siempre al acecho. El enemigo siempre está al acecho, el enemigo espera las oportunidades para poder atacar. Y uno pensaría que este rey, después de que intentó, le salió mal, vuelve de nuevo, le salió mal, vuelve de nuevo, le salió mal. Ustedes piensan que el enemigo desistiría, dejaría de estar molestando al rey de Israel, ¿no es cierto? Pero esta no es la situación. Ahora, mi pregunta es, y es pregunta que me hice a mí, es ¿cuántas veces cedemos ante los obstáculos de la vida? ¿Cuántas veces tú y yo cedemos ante los obstáculos de la vida? Dado a que el enemigo es persistente, cedemos en una ocasión. Y entonces decimos, ¿para qué seguir? ¿Para qué? Si de todas maneras las cosas se ponen peor, los problemas, los obstáculos vienen en distintas maneras, vienen en distintas formas. Algunas son grandes, otras son pequeñas, pero allí están obstáculos y este temor nos pueden llevar a pensar que no podemos vencerlos, no vamos a poder sobreponernos ante este obstáculo. Y por lo tanto nos rendimos diciendo, no puedo. ¿No te ha pasado a ti en alguna ocasión que digas no puedo ante este problema y cedes y permites que ese problema siga estando allá? Y ahí es donde empieza la batalla. Está el obstáculo, comienza una batalla, vuelvo a repetir, algunas son grandes, otras son pequeñas, pero vamos a estar librando estas batallas. Para el rey Ben-Hadad, Eliseo era un gran estorbo. Este profeta era un estorbo. Este hombre estaba arruinando los planes de él vez tras vez tras vez. Lo vemos desde el verso 12 al 14. Y el rey elabora un plan que está en dos partes. Fíjense en ustedes de lo que acabamos de leer. En primer lugar, la intención de este rey Ben-Hadad era capturar a Eliseo. Pues vamos a capturarlo. En segundo, era sitiar la ciudad. ¿Se dieron cuenta ustedes en el versículo número 14? Dice, entonces envió el rey allá, a donde está Dotán, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. La intención en estos dos puntos es precisamente causar temor en la vida de cada uno de nosotros. Es causar temor. El enemigo sabe que es un arma poderosa cuando podemos nosotros, nos vence con temor, con miedo. La intención del enemigo es quitarnos el gozo. La intención del enemigo es quitarle el gozo a la humanidad. Y por lo tanto, recordemos que Dios Padre nos quiere ir conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Como lo dice allí en Romanos en el capítulo 8, que aquellos que llamó también glorificó, y a los que glorificó dice que a estos también justificó, y a los que justificó dice que el deseo del Padre es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, nos dice en Romanos 8 también que todas las cosas, fíjense ustedes detenidamente lo que dice esos versículos en el capítulo 8, todo lo que pasa, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito son llamados por Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Vamos a ir a Hebreos en el capítulo 2, no pierdan sus hojas porque vamos a regresar allí, pero vayan conmigo a Hebreos capítulo 2 y versículo número 10 al 18 de Hebreos 2. Nos va conformando, ¿no es cierto? Nos va conformando la imagen, ese es el deseo de nuestro Dios. Hebreos 2 del verso 10 al 18 nos dice esto. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, vean esto, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que se santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio.
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora vean el verso 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, siendo puesto a prueba, es poderoso para socorrer a los que son, ¿qué? A los que son tentados. Esto es algo maravilloso de poder entender que conformados a la imagen del Señor Jesús, cuando estemos pasando por obstáculos o por problemas, mis hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a lo que con el propósito de Dios han sido llamados. Y por lo tanto, como Cristo participó de lo mismo en carne y sangre, fue tentado en todo, nos dice a nosotros que Él es poderoso para socorrer a los que están pasando por obstáculos y para aquellos que están pasando por problemas. Poderoso para socorrerlos. Y esto es algo maravilloso porque estamos siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, voy a hacer esta pregunta ahora y la voy a volver a preguntar. ¿A cuántos les gustan pasar por obstáculos o problemas en la vida? ¿A ninguno? ¿Sabes qué? Veamos el capítulo 4 de Hebreos y lee conmigo los versículos 7 al 9. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y podemos ver nosotros, mis hermanos, en estos versículos que estamos leyendo aquí, en el reposo de nuestro Señor, que Dios nos está llevando. Aunque ustedes no lo crean, cuando entraron en reposo, ¿por cuántos problemas y obstáculos tuvo que pasar la nación de Israel primero? Pasó por un desierto, no había agua, no había alimento, no había restaurantes, no había un lugar donde se pudieran, pongan en ustedes, bañarse, no había fuentes de aguas en cada esquina. Sin embargo, en todos esos obstáculos, Dios los estaba llevando a través de esas situaciones para introducirlos donde la nación de Israel, donde iban a tener reposo. Y lo que nos quiere decir, mis hermanos, en estos pasajes es lo siguiente. El Señor dice que fue perfeccionado por medio de aflicción. Ahora vamos a detenernos por un momento en esta pregunta. ¿Cómo podemos ser perfeccionados? ¿Cómo podemos ser perfeccionados? Porque hay algo que vamos a mirar, es lo siguiente. Pueden suceder dos cosas. O nos hacemos parte del obstáculo, presta atención a esto, nos hacemos parte del obstáculo y decimos no puedo. O entonces pues, empezamos a mirar qué es lo que Dios está tratando de enseñarme para perfeccionarme a mí a través de este obstáculo. O soy parte del obstáculo y del problema, o estoy fuera y empiezo a mirar las cosas desde el punto de vista de nuestro Dios. Porque hay algo que tenemos que mirar, que es que si nos asociamos o nos convertimos parte del problema, del obstáculo, vamos a empezar a decir, no puedo, es imposible, no voy a poder, esta situación mejor me rindo. Y pensamientos así, ¿sabes qué? Nos detienen en nuestro avance, nos quitan el gozo, nos quitan la alegría, nos quitan la paz. No podemos desarrollarnos. Y hay tres áreas que yo quiero compartir con ustedes en esta noche, para que podamos vencer los obstáculos. ¿Estamos listos para esto? Ok, en primer lugar tenemos que entender esto. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados o puestos a pruebas. Él es poderoso
Cuando estemos delante de un obstáculo, cuando el obstáculo o el problema, la tentación o lo que sea, la prueba por la que vayamos a pasar está delante nuestro, en primer lugar tenemos que decir esto: es poderoso para socorrer a los que son puestos a prueba, a los que están siendo tentados. Y en eso allí aparece en 1 Corintios 10:13, nos dice que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que nosotros podamos resistir, sino que nos dice a nosotros que en ese proceso nos va a dar la salida para que podamos soportar. ¡Wow! Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nos va a dar la salida para que podamos soportar. 3 áreas en que empezamos a desarrollarnos cuando Dios entendemos que es poderoso para socorrernos en cada tentación. Número 1, ¿qué sucede cuando hay un obstáculo? ¿Qué sucede cuando hay un problema o alguna prueba por la que estamos pasando? En primer lugar, empezamos a desarrollar destreza. Y ustedes dirán, destreza, ¿qué quiere decir con eso? La destreza es la capacidad para poder hacer las cosas bien. Cuando somos diestros en algo, es decir, viene el obstáculo, viene la prueba, viene el problema, el asunto es la capacidad que nos da Dios, dice socorrer a los que están siendo tentados. Él nos da la capacidad para hacer las cosas bien porque nos guía, nos hace aptos, nos hace hábiles. Obtenemos la maestría por medio de ¿qué? De la experiencia. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo puede un carpintero saberse si es bueno o no? Por la experiencia que tiene, por la cantidad de tiempo que ha pasado haciendo, trabajando con la madera, golpeándose en muchas ocasiones, lastimándose, pero obtiene su maestría. Mis hermanos, cuando viene el problema, nos vamos capacitando de tal manera que cuando viene, empezamos a mirar lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros y empezamos a lo que es a tener un conocimiento a primera mano. No es que alguien nos diga, tenemos el problema, comenzamos a ser diestros, Dios nos va adiestrando en esa batalla y se adquiere por ese periodo determinado por Dios. Empezamos a mirar, mis hermanos, que comenzamos a ver, ok, está el problema aquí. Dios lo permite por algunas razones. Vamos a ver cómo superamos ese problema. Sabes, en el verso 13, podemos ver nosotros allí en 1 Corintios 10:13. En ese verso 13 dice, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Y hay algo que me he dado cuenta, es lo siguiente: requiere acción de nuestra parte. ¿Qué vas a hacer cuando tengas el problema o la situación enfrente tuyo? ¿No puedo? ¿Es imposible? ¿Te vas a dejar vencer? Requiere acción de nuestra parte. Te voy a decir algo, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debe de creer que le hay. Yo no sé si leíste en alguna ocasión Marcos capítulo 11. En Marcos capítulo 11, como requiere acción, el Señor Jesucristo pasa por enfrente de una higuera. En el capítulo 11 de Marcos, si ustedes quieren ir allí y podemos leer del verso 20 al 24, dice que fue a buscar fruto, no era tiempo de los higos, sin embargo el Señor le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Lo oyeron sus discípulos, dice el versículo 14, y después en el 20 dice lo siguiente, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Vean esto, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidieran orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Requiere acción de nuestra parte. Ahora, mis hermanos, no es que nosotros vamos a ir enfrente de una montaña y decir, quítate de aquí y échate a la mar. Lo que el Señor está diciendo, la montaña siempre se ha visto como un obstáculo. La montaña es como aquello que nos impide el avanzar. Tenemos que esforzarnos.
Lo podemos ver nosotros en Zacarías capítulo 4. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Eres como nada delante de él. Y lo que Dios estaba diciendo, oh gran monte, no eres nada delante de la presencia de mi siervo. Y qué lindo, mi hermano nos está diciendo aquí que el obstáculo existe en algunas ocasiones porque no tomamos acción en lo que es cómo sobreponernos cuando pasamos por eso.